Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, ya estaba mismo. Buenos días, chicos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Ya voy a presentar el material. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, buenos días. Buenos días, Buenos días, Miss. Buenos Buen día, profesora. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, profesora. Buen día, Miss. Buenos días. ¿Ya cuántas veces te estoy saludando? Listo, vamos a comenzar, ¿ya? Ahí ya está el material. Ya. Listo. Comenzamos con nuestra sesión. Estoy aquí. Listo. Muy bien, esta semana vamos a desarrollar todo lo que es los fundamentos de la psicología, que lo hemos ido desarrollando un poquito en la clase pasada a modo de introducción, pero ahora vamos a especificar un poquito más estos aspectos, ¿ya? Tengan cuidado con... ¿Cómo? ¿Media hora te puede ir el servicio? Sí. Ya. Tengan cuidado con su micrófono. Buenos días, Miss. Ya, parece. Ya, muy bien, buenos días. Eso sí, lo único que les voy a pedir es cuidado con sus micrófonos, sobre todo cuando se explica la clase, ¿ya? Cuando yo les diga, hablemos, conversemos, también lo vamos a hacer. Ya. Muy bien, entonces vamos iniciando ahí mientras... Ya, ahora sí. Fundamentos de la psicología vamos a ir viendo en esta semana y vamos a ir explicando lo que es la psicología, ¿no? La clase pasada hemos ido viendo acerca de lo que es la psicología. Hemos quedado ya en que es una ciencia, ¿ya? Una ciencia que busca comprender al ser humano, ¿no? Hay muchas cosas de comprender cómo son sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de actuar, cómo se relaciona con su mundo, cómo afronta diversas situaciones, problemas, cómo le va en el amor, la familia, el trabajo, la empresa, el deporte, el arte, etcétera, etcétera. Entonces, busca esa comprensión del ser humano, ¿no? Nosotros trabajamos con seres humanos, es una carrera complicada porque no todos piensan de la misma forma, no todos expresan emociones de la misma forma, hay mucha complejidad en el ser humano, por más que crezcan en la misma familia, con los mismos padres, vemos, por ejemplo, diferencias en cada una de las personas. Entonces, es una ciencia que es muy compleja, pero que busca ese entendimiento, esa comprensión del ser humano, ¿ya? Es una ciencia natural, social, teórica, aplicada, que está buscando darle mayor importancia, mayor posicionamiento en el ámbito de la comunidad científica con la investigación. También nosotros hacemos investigación y tiene mucha relación con otras ramas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la psicología está presente ahora en marketing, está presente en lo que es administración, en la medicina, en la biología, la filosofía, la educación, la sociología, en fin, ¿no? Estamos muy relacionadas con otras ramas también del conocimiento. Entonces, por eso es importante la psicología y, bueno, es considerado una ciencia, ¿ya? Etimológicamente, la psicología, ¿no? Significa el estudio del alma. Un momentito. El estudio del alma, ¿de acuerdo? Por ahí escucho un micrófono encendido. Tal vez Sanabria, ya está, ahora sí. Gracias.
Gracias, gracias. Siempre interfieren algunos sonidos. Ya, es por eso que a veces les pido que, em, que apaguen sus micrófonos, ¿ya? Entonces, hablamos del estudio del alma. Estaba apagado. El estudio del alma. Proviene de dos vocablos griegos, ya que es psique y logos, que significa alma o también el estudio, el tratado, ya. Por eso es que etimológicamente hace muchos años la psicología era considerada como el estudio del alma, ya, el estudio del alma. Sin embargo, ahora no, pues no, ya sabemos que es el estudio de los procesos psíquicos, del comportamiento, la conducta, pero ya no alma. Este término alma ha ido evolucionando, ¿no? Luego estudiaban la mente, como ahora vamos a desarrollar las escuelas, van a ver que se han ido cambiando de objetos de estudio, antes era mente, luego inconsciente, luego solo conducta, y así ha ido cambiando pues este objeto de estudio, ¿no? Pero etimológicamente era el estudio del alma. Cosa que no hacemos ahora y que muchos confunden. Muchos nos dicen que nosotros somos adivinadores, que nosotros podemos estudiar lo más profundo de tu ser. No, ya nada de ello. Nosotros no recurrimos al método científico para conocer o explicar las diferentes características y poder intervenir, pero nada más, no hacemos ahí cosas paranormales, ¿ya? Esto tiene que quedar claro. Hay mucha confusión entre lo que es la psicología con otras disciplinas. Es importante que aprendamos a distinguir ello, ¿ya? Antes de dar a conocer la definición. No es psiquiatría, ¿no? Los psicólogos no son psiquiatras, ¿no? Para ser psiquiatras nosotros tendríamos que estudiar medicina, ¿no? Ellos, los médicos son psiquiatras, ¿ya? No psicólogos, ¿no? Pero sí tienen mucha relación porque los psiquiatras trabajan con los diferentes trastornos que tiene la persona, trastornos mentales, ¿ya? Y el psicólogo clínico también trabaja con trastornos mentales, con alteraciones. Solo que en el caso del psiquiatra, del médico, él, por ejemplo, recurre a la medicación. Nosotros los psicólogos no medicamos nada, ningún tipo de medicamento. Nosotros para nuestra intervención utilizamos la psicoterapia, ya nada de medicación. Quien lo hace es el psiquiatra, este médico psiquiatra. Ahora, tampoco es psicoanálisis, ¿no? Muchos creen que un psicólogo es psicoanalista. Esta es una escuela de la psicología. Vamos a encontrar algunos psicoanalistas, pero no todos los psicólogos, ¿no? Son psicoanalistas, ¿ya? Y la psicología no es solo psicoanálisis, esta es una escuela, nada más, ¿ya? No es toda la psicología. Otra disciplina con la que se le confunde es el coaching. Coaching puede ser cualquier persona que tenga el entrenamiento para ser una persona que pueda influir en otra persona para hacerle ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y sacar lo mejor de ella, ¿no? Algunos psicólogos pueden ser coachings, ¿ya? Pero un coaching no es necesariamente psicólogo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad vemos muchos coachings, pero no son psicólogos, ¿no? A veces son ingenieros, a veces son maestros, a veces son cualquier otra profesión, pero han tenido una formación, un curso de 1 año, de 2 años en coaching y nada más,
Ya no se dejen sorprender, ya no todo psicólogo es coaching, ya, y no todo coaching es psicólogo, y él puede tener otras formaciones, ya, y hay otras pseudopsicologías, pues no. Ahora, por ejemplo, se habla de muchas corrientes que se dicen llamar ramas de la psicología, pero en realidad no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que te estafen también, ¿ya? Entonces, no es psicología el ser psiquiatra, el ser psicoanalista, el ser coaching o otras más que estén ofertando por ahí, ¿ya? La psicología es una ciencia, ¿ya? Que estudia la conducta y los procesos mentales y emocionales, así como su interacción, ¿ya? En el contexto donde se desenvuelve. Recuerden, eso hemos quedado claros, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Que estudia esa conducta, ese comportamiento, ¿de acuerdo? Y que estudia esos procesos mentales, procesos psíquicos, que recuerden que ya los hemos explicado, están ahí los cognitivos, los afectivos y los conativo-volitivos, ¿ya? Y los conativo-volitivos. Eso ya lo hemos explicado en la clase pasada, ¿no? Ya sabemos que dentro de los cognitivos, ¿cuáles están? Ahora sí los quiero escuchar para ver si recuerdan. Básicos y superiores. Ya, ¿cuáles son esos básicos? La atención, la sensación, la percepción, la memoria y los superiores, los pensamientos, lenguaje, inteligencia, etc. Muy bien, Jefferson, muy bien, gracias. Los afectivos. Los afectivos. Es mi anotación nada más. Los afectivos son relaciones con los demás, como las emociones, los sentimientos, pasiones, estados de ánimo. Muy bien, Rubí. ¿Y los cognitivo-volitivos? Orientan la conducta, la motivación y la voluntad. Muy bien. Ay, no visualice el nombre. Aguilar me sale. Ya. Muy bien. Entonces, sí, ¿no? Estamos entendiendo que son todos esos procesos psíquicos que nosotros podemos acceder a ellos gracias a la observación que podemos hacer del comportamiento, las conductas que nos van a permitir tener un acceso a esos procesos cognitivos. ¿Ya? No se olviden, entonces yo no sé lo que te motiva a ti, a menos que te lo pregunte y lo puedas expresar verbalmente, ¿no? O tal vez a menos de que te observe, pero si no, no podría saber qué es lo que te motiva, cuáles son tus elecciones, tus decisiones, cómo te sientes, por ejemplo, cuando ves a alguien que te gusta, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, no lo sé, a menos que me lo digas, ay, mi cita, yo me pongo nervioso, ahí sí, ¿no? O a menos que yo te observe en plena situación, ¿ya? Entonces, quedamos claro en que la psicología ya estudia entonces esa conducta, ese comportamiento y los procesos psíquicos que son los cognitivos, afectivos y cognitivo-volitivos, sin olvidar la interacción. Esta interacción es muy importante. Por ejemplo, hay muchos chicos que cuando están solos son tímidos o no fastidian ni nada por el estilo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando están en grupo? Ahí sí, ¿no? Ahí se lanzan toda su artillería para piropear, para fastidiar tal vez, o acosar incluso a una mujer. Pero solitos, ¿no? Entonces, ¿cómo mira se modifica la conducta de una persona si está solo o si está ahí, como dice Gabriel, con toda su manada? No, miren,
A veces también nos dejamos influenciar por el grupo. Y ahí también vamos explicando cómo son nuestros procesos psíquicos cuando se trata de la influencia de otras personas, ¿no? Por ejemplo, también vemos que cuando una persona, hay muchos experimentos sociales, ¿no? Vemos que cuando una persona, por ejemplo, está siendo asaltada, ¿no? Y lo vemos a veces y no intervenimos, ¿no? Solo miramos, uy, le están sacando la billetera, pero a veces no hacemos nada. O a veces algunos, ¿no? Basta que uno comience a reclamar y empiezan todos ahí, ¿no? También a hacer un cargamontón ahí, ¿no? Que también lo vemos. Entonces vamos identificando conductas diferentes, ¿no? Cuando estamos solos, cuando estamos en grupos, cuando estamos también, miren, en diferentes contextos, puede ir cambiando nuestra conducta. Cuando hablemos de socialización, por ejemplo, nuestros roles van a ir cambiando. Tu comportamiento no es el mismo, por ejemplo, siendo hijo, siendo hermano, siendo estudiante, siendo amigo, siendo pareja, no es el mismo, ¿no? Estando en una iglesia, estando en un partido de fútbol, estando en una discoteca, no es el mismo tu comportamiento, o estando en una clase. Va variando dependiendo del contexto y las personas con las que te encuentras. Por eso es que los psicólogos también tenemos en cuenta ese contexto, esa interacción, ¿no? Tú no eres el mismo en esos contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando juegas fútbol, pues ahí, ¿no? Se les permite que salga a relucir toda tu extroversión, ¿no? Hasta las palabras, tal vez las groserías que puedas decir ahí en un partido de fútbol. Y es diferente a que estés en una iglesia, ¿no? Yo no creo que seas asertivo, muy asertivo en un partido de fútbol, ¿no? Y que le digas a tu amigo que no te pasó la pelota, amigo, me siento mal cuando tú no me pasas la pelota, ¿no? Me gustaría que me pases la pelota. No puedes, en ese momento, con toda la euforia del momento, del partido, tú sacas a relucir unas palabrotas y dices, pues pasa, ¿no? Pero ahí nadie te juzga. Ahí nadie te va a decir, oye, qué barbaridad, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque en ese contexto es normal. Lo sorprendente sería que estés ahí, un momentito, quiero decirle cómo me siento, yo utilizo mi asertividad, nada, ahí, no, eso sería lo raro en tu comportamiento en un partido de fútbol, ¿sí o no? ¿Qué le pasa, no? Ese no es el momento. Oh, perdóname, no quería lastimarte, me siento mal, nada, ¿no? Tú ahí simplemente, ¿qué hacen? Lo ayudas a levantarse, chocan puños y siguen el juego. Nada más, ¿no? Pero ahí no hay nada, no me siento mal, tu asertividad ahí no interesa. ¿Sí o no? Claro. Ajá, muy bien. Entonces, pero sí interesa tu asertividad, pues, en otro contexto, ¿no? En otro momento, en otro lugar. Por eso, como les digo, a ver, ahí está, cuidado con tu micrófono, no me voy a enterar de cosas que no debo. Ya. Entonces, miren, esa interacción, ese contexto, también es importante para ir sacando información necesaria para entender y comprender al ser humano, ¿no? Yo no lo puedo juzgar en un partido de fútbol y decir, ay, no, ese chico tiene un comportamiento agresivo, porque ese es el contexto. Así es el fútbol aquí en nuestro medio, en nuestro entorno, así se expresan, ¿no? Así
así la pasan bien, pues, ¿no? Es el momento, ¿no? Pero donde sí yo sería raro y sería un motivo de preocupación que lo hagas aquí, ¿no? En una clase, en este espacio que es académico. Aquí sí no se permite, ¿no? Que tú saques toda tu artillería en groserías, aquí sí no se permite. Ahí sí hay algo raro, ahí sí me podría decir, oye, este chico sí, algo pasa, ¿no? Algo sucede, por lo tanto, no sé, necesito derivarlo a algún lado, que hablen con él, pero no se puede, por ejemplo, porque este es un espacio académico, ¿no? Este es un espacio académico. Sí, también, ¿no? También. Y eso también implica conocer muy bien Lino. Eso también implica conocer la cultura, la educación, ¿no? Porque yo no puedo emitir juicios también de frente, ¿no? Sacar un diagnóstico, este es así, es una persona con trastorno tal. No puedo porque también tengo que ver cómo es la formación, ¿no? Algo que nos aporta Lino, ¿no? Depende también de la formación y eso es cierto, ¿no? La formación, la educación, la cultura. Entonces ahí vemos pues todos esos aspectos, ¿ya? Ya, listo, ¿ya? Entonces, miren, hasta en el chat yo me doy cuenta de cómo van escribiendo, ¿no? De cómo se van relacionando, si es dentro de los límites del respeto, si están atentos a la clase, ¿ya? Y están pues ahí buscando también tal vez enseñar a sus compañeros, ¿ya? Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces queda claro, ¿no? Lo que nos interesa en psicología. Esto también lo hemos ido viendo. ¿Desde cuándo es una ciencia? Nosotros hemos visto que hay un periodo precientífico y hay un periodo científico, ¿no? El periodo científico es el que marca el inicio de la psicología como una ciencia independiente, ¿no? Como una ciencia que se desliga de la filosofía, porque en el precientífico está muy ligada, muy unida a la filosofía. Entonces, ¿por qué somos ciencia? Porque utilizamos herramientas metodológicas, utilizamos el método científico para conocer el mundo, el ser humano, pero de forma clara y confiable, ¿ya? Tenemos un objeto de estudio que en este caso es, ahora actualmente es los procesos psíquicos y la conducta, pero desde que se inició ha ido cambiando su objeto de estudio, ¿no? Hemos ido, por ejemplo, encontrando primero a la mente como objeto de estudio, luego al inconsciente, que ahora lo voy a explicar con las escuelas, ¿ya? Pero a partir de este periodo científico ya había un objeto de estudio, ¿ya? Y gracias a quién? A Wilhelm Wundt, que en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, ¿no? A partir de aquí ya somos considerados ciencia. Y a partir de aquí se han ido formando varias escuelas de psicología, ¿ya? Varias escuelas de psicología. ¿Cuáles son esas escuelas? Aquí está. La primera escuela ya es el estructuralismo. Para ellos, ¿cuál era el objeto de estudio? Era la estructura fácil, la estructura ya de la mente. Para ellos, ¿cómo se estructuraba la mente? ¿No? Estaban las sensaciones, estaban las imágenes,
y los sentimientos. Para ellos, con Wundt, así se estructuraba la mente, ¿ya? Sentimientos, imágenes y sensaciones, ¿ya? ¿Cuál era el objeto de estudio entonces de esa estructura de la mente? ¿Cuál era el método que utilizaban los estructuralistas? No sé si lo expliqué en la clase pasada. ¿Cuál es el método? ¿Saben? ¿Ideas? La introspección misma. Ajá, muy bien. La introspección. Entonces, ¿qué es lo que hacía Wundt y sus seguidores? Ya ahí uno de sus discípulos es Titchener también, ¿ya? Wundt entrenaba, ¿no? Captaba personas, los llevaba a su laboratorio experimental y los entrenaba en introspección, ¿no? Que era que las personas puedan realizar una observación interna, ¿no? Para eso ya les decía, por ejemplo, en sensaciones, que es lo que deberían experimentar, visualizar, y sobre ello tenían que darle a conocer al psicólogo, ¿ya? Esta primera escuela no tuvo mucha acogida. La psicología en los inicios con Wundt era muy cuestionada, descalificada, porque decían, ¿cómo es posible que utilicen ese método, la introspección? Este es un método subjetivo, porque si yo te pregunto, ¿no? Tú puedes hacer tu introspección, ¿no? Por ejemplo, cuando haces autoconocimiento y puedes identificar tus fortalezas, tus debilidades, tú haces introspección. Pero tú me puedes mentir, porque tú me podrías decir, yo soy responsable, yo soy atento, yo sé regular mis emociones, ¿no? Es lo que tú me podrías decir, pero a lo mejor está lejos de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eres tú solamente el que se puede observar, eres tú solamente el que puede verse, pero nada más, ¿no? Yo no puedo comprobar eso que tú me dices, por ejemplo, en tus pensamientos, ¿no? Si yo hago una entrevista contigo y te diría, ¿no? A ver, ¿qué tipo de pensamientos tienes? ¿En qué sueles pensar? No sé, pues yo pienso que a veces me quiero morir, pero eso es lo que tú dices, ¿no? Y yo no sé si es cierto, no hay forma de verificar esa información, ¿no? En ese momento. Es subjetivo, porque es información que tú la das. Por eso es que esta primera escuela no tuvo mucha acogida, fue muy cuestionada la psicología por utilizar, ¿no? El método y porque tenía este objeto de estudio, ¿ya? Luego viene el funcionalismo. Para el funcionalismo, ¿cuál es el objeto de estudio? Es el funcionamiento de la mente. A ellos les importaba conocer cómo es que funciona la mente, ¿ya? Sobre todo cuando se trata de casos de supervivencia. Nada más, ahí no había estructuras, no había partes. Por ejemplo, James fue muy seguidor de las ideas de Darwin, ¿no? Tuvieron mucha influencia de la teoría del evolucionismo para explicar cómo es que funciona la mente, ¿ya? Sin embargo, siguieron utilizando el mismo método, ¿no? Que es la introspección. ¿Ya? Aún seguíamos en ese lado subjetivo, en ese lado de cuestionamiento de la mente, porque solo te preguntaban, ¿no? A ver, cuando tienes hambre, ¿qué piensas? O cómo afrontas una situación de peligro y nada más, ¿no? Pero no había forma de
explicar o de verificar esa información, ¿ya? O de verificar esa información, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esas dos escuelas ya sale, o esas dos escuelas no tuvieron mucho éxito para nosotros, ¿ya? Sí, Benjamín, voy a responder a tu duda, es una tableta gráfica y tengo un lapicero, ¿no? Un lapicero ahí que me permite escribir. Sí, sí, es una tableta. ¿Ya? Ahora, luego tenemos el psicoanálisis. Aquí sí muy atentos, ¿ah? En estas en estas tres escuelas. El psicoanálisis fue denominado como la primera fuerza en psicología. ¿Ya? La primera fuerza en psicología. ¿Por qué? Porque dio mucho que hablar en esos primeros en esos primeros años, ¿no? Donde la psicología estaba recién tornándose, pues, como una ciencia independiente. Freud estudió cómo es que nosotros vamos estructurando nuestra personalidad. Él planteó dos tópicos, pero algo muy importante aquí, ¿no? Para él, el objeto de estudio fue el inconsciente. O sea, él explica, ¿no? Todo lo que es la estructura. Él nos habla de consciente, preconsciente, inconsciente, ello, yo, super yo, pero lo que más le importaba era esto, el inconsciente, ¿no? Todos esos contenidos almacenados en lo más profundo de nosotros, pero que hacen que nosotros actuemos o pensemos de alguna u otra forma. En la clase de personalidad les voy a explicar a detalle de lo que trata la teoría de Sigmund Freud, ¿ya? Pero por lo pronto, aquí es el inconsciente, esa parte de nuestra personalidad que alberga todos nuestros traumas, nuestros deseos más profundos, nuestros miedos, y que hacen que, por ejemplo, nos comportemos de alguna forma u otra ahora, ¿ya? ¿Cuál es el método que utilizó Freud? El método clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, investigaba, ¿no? A través de las diversas entrevistas que tenía ahí con las personas, ¿no? Sus síntomas, ¿no? Qué es lo que les pasaba, cuánto tiempo duraba esos síntomas, ¿no? Por eso él quería practicar también la hipnosis, pero se dio cuenta de que solo tenía resultados en ese momento, luego de la hipnosis. Las personas seguían con los mismos síntomas, con las mismas características. Pero, ¿por qué se le llamó la primera fuerza? Porque todo lo que él decía, todos sus fundamentos estaban relacionados a lo sexual. Por eso su teoría se llama la teoría psicosexual. Porque todo lo que él explica, ¿no? Dice que tiene aquí su importancia, ¿no? Lo sexual, que es como que nos dejamos dominar por aspectos biológicos y que no somos capaces de pensar ni nada por el estilo. O sea, te imaginas en esos años donde hablar de sexualidad era un tabú, ¿no? Que alguien, que salga un psicólogo a decir que todo lo que nos pasa es porque hay contenidos sexuales, que todo lo que nosotros hacemos, hasta el hecho de ir a trabajar, hasta el hecho de realizar una conducta cualquiera, es porque tiene esos contenidos sexuales, dio mucho que hablar, por eso es que se le denominó la primera fuerza, ¿no? Dio mucho que hablar. ¿Ya? Por eso es que se le denominó la primera fuerza. Sí hay, véanla,
es interesante, ¿no? Lo que se menciona de Freud, porque incluso refieren en su biografía que toda su teoría también tiene que ver con su vida, ¿no? En base a sus experiencias también él ha ido formulando, ¿no?, su teoría. Es interesante, vean la historia de Freud para que puedan también entender muchos de sus postulados en su teoría, ¿ya? Luego viene una escuela que sí le dio un mayor posicionamiento a la psicología como ciencia, ¿ya? Se denomina la segunda fuerza. La segunda fuerza, el conductismo. Aquí tenemos como padre del conductismo a John Watson. Para él, ¿cuál era el objeto de estudio? La conducta. Él, por ejemplo, decía y criticó mucho a estas escuelas porque decía, ¿cómo es posible que estudiemos la mente, aquello que no se ve? ¿Cómo es posible que estudiemos el inconsciente? Y lo peor, ¿no?, que utilicemos la introspección. ¿Qué nos pasa si queremos ser ciencia, parecernos a las otras ciencias y que nos respeten? Pues debemos de dejar estos objetos de estudio y elegir uno que sí sea observable y medible. Por eso él eligió la conducta, ¿no? Él refería que tenía que ser, pues, algo que se pueda observar, ¿ya? Y algo que se pueda medir. Y por eso utilizó también un método ya muy científico, que es el método experimental, ¿no? Experimental. Ahora, claro que sí, ¿no? Que él, por ejemplo, hizo un experimento que hasta ahora es muy cuestionado. No sé si lo saben, por ejemplo, él volvió a un niño, a un bebé fóbico, ¿no? Fóbico a las ratas. O sea, hizo su experimento y todo, lo hizo con Rosalie Dyer, ¿no? Trabajaron en Alberto, un bebé de 8 meses más o menos, y lo volvieron fóbico, ¿no? Porque él decía que las fobias se aprenden y para demostrarlo hizo ese experimento. Pero ahora es cuestionado, pues, porque ¿cómo va a volver fóbico a un niño? Pues, ¿cómo le va a generar un trastorno? Y encima ni siquiera lo revirtió, lo dejó ahí, fóbico. Por eso es que ahora, ¿no?, las normas de ética intervienen y a nosotros nos dicen que no podemos hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Tenía miedo a las ratas, ¿no? Un miedo excesivo a las ratas, ¿ya? Miedo excesivo a las ratas, ¿de acuerdo? Así es Jefferson, ¿no? Y lo volvió, ¿no? Es cierto, su teoría, su experimento comprobó que el miedo se aprende y hasta ahora sabemos ya que el miedo se aprende, ¿ya? Pero, por ejemplo, no se trata de que nosotros volvamos fóbicos a los niños, ¿ya? O yo puedo tener dentro de mi teoría esto, ¿no? De que la televisión vuelve agresivos a los niños, por ejemplo, ¿ya? Ahora, yo no puedo, pues, para validar mi hipótesis, no puedo voy a tomar 2 niños que están sanitos, ¿no?, que están muy bien, y los voy a poner a ver programas agresivos día y noche por un mes y los vuelvo agresivos, ¿no? Entonces, ahí ya estoy saliendo de las normas de ética, ¿ya? ¿Listo? Sí. Entonces, miren, esta experimentación
en su momento nos dio un buen posicionamiento ahí en la ciencia, ¿ya? Pero ahora se cuestiona el hecho de que haya trabajado con niños y los haya trastornado, ya los haya trastornado. Entonces, vamos a continuar aquí, pero sí, pues nos dio un mejor posicionamiento porque ya se tuvo como objeto de estudio algo que era observable, medible, ¿no? Experimentable, ¿ya? Por eso se conoce como la segunda fuerza. Luego viene la tercera fuerza, ¿ya? La tercera fuerza en psicología, que es el humanismo. Esta tercera fuerza se opone al psicoanálisis y al conductismo, porque dice, ¿cómo es posible que veamos a las personas solo como entes biológicos que pueden ser dominados por aspectos sexuales, biológicos? ¿Cómo es posible eso? ¿No? ¿O cómo es posible que los veamos como objetos que pueden ser observables, medibles, experimentables, y no los veamos como seres humanos? ¿No? Para ellos, para el humanismo, el objeto de estudio es el ser humano. Pero ese ser humano que piensa, que puede ser libre, ¿no? Que puede lograr su autorrealización, que puede darle sentido a su vida, que puede darle sentido a su vida. O sea, que no es dominado por contenidos inconscientes ahí, sino que es una persona que piensa, razona, analiza y puede elegir lo mejor para su vida. Ellos rescatan mucho a ese ser humano que razona, que piensa, que le da sentido a su vida, que puede experimentar emociones, que puede relacionarse con otras personas, que puede lograr su autorrealización. Entonces ya los humanistas no los ven como entes que se dejan dominar por su contenido inconsciente, como objetos que simplemente viene un estímulo y responden, ¿no? Aquí en el conductismo así nos hacen ver, ¿no? Como personas que nos ofrecen un estímulo y nosotros solamente respondemos. ¿Y acaso no pensamos? ¿Y acaso no razonamos? Es como en el experimento de Pavlov también, ¿no? O sea, al perrito se le pone el estímulo y automáticamente hay una respuesta. En la persona es igual, dice el conductismo, ¿no? Hay un estímulo y eso va a provocar una respuesta. No, los humanistas dicen, pero eso es un ser humano que piensa, que siente, que puede razonar y elegir lo mejor para sí. Los humanistas utilizan el método psicoterapéutico. Ya utilizan la psicoterapia como un método. Entonces ellos consideran que las personas pueden, ¿no? Si es que por ahí tuvieron problemas, dificultades, a través de este método las personas pueden volver a ser esos seres humanos que necesita la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, es así como ha ido desarrollándose la psicología como ciencia. Yo estoy hablando aquí de unas cuantas escuelas, me he enfocado en las 3 últimas porque han sido las que más posicionamiento le han dado a la psicología como ciencia, pero hay muchas más. En la actualidad ahora tenemos varias escuelas, tenemos la escuela cognitivo-conductual, tenemos la escuela cognitivista, tenemos la escuela, la Gestalt también, tenemos la sistémica, en fin, hay muchas escuelas
aquí en la actualidad. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. No, Miss. Ya, gracias, Luis. Ya, entonces miren cómo es que ha ido avanzando ahí la psicología como ciencia, cómo ha ido cambiando su objeto de estudio, ¿no? Mente, inconsciente, conducta, ser humano, y los métodos también, cómo han ido cambiando, ¿no? La introspección, clínico, experimental, psicoterapia, pero ahora utilizamos otros métodos, ¿ya? Antes de hablar de los métodos, vamos a hablar de las ramas. La psicología se divide en dos grandes ramas, la psicología pura y la psicología aplicada. Dime. ¿Podría poner un momento la diapositiva anterior para tomar esta captura, por favor? Ya, ahora vuelvo. Ya. Bien, Miss, gracias. Listo. Ahora, la psicología ya tiene dos ramas, les decía, ¿no? La pura y la aplicada. Todo lo que está en la rama de la psicología pura es la teoría. ¿Ya? Y la psicología aplicada tiene que ver con la práctica. Con la práctica. O sea, que para ser psicólogo yo tengo que conocer todas estas ramas, ¿no? Que ya en mi práctica profesional las voy a utilizar. Unas en mayor medida que otras, pero las voy a utilizar. Y generalmente la práctica es donde ya nos desempeñamos los psicólogos, ¿ya? Por ejemplo, ramas de la psicología pura. Tenemos la psicología general. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué información teórica encontramos aquí? Todo lo que estamos viendo en esta clase. Aquí encontramos lo que es, miren, estamos llevando en una clase de 2 horas académicas, una rama de la psicología, ¿no? Que es la psicología general, ¿no? Para los que estudiamos psicología, esto lo llevamos en todo un semestre, o incluso 2 semestres, pero bueno, ustedes están accediendo a esta información básica ya para cuestiones de su examen. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Todo lo que estamos viendo acerca de la psicología, pero sobre todo información de los procesos psíquicos, ¿ya? De los procesos psíquicos. Por ejemplo, tú buscas un libro de psicología general y ahí vas a encontrar lo que es, por ejemplo, la sensación, pero ahí bien detalladito, ¿no? Te van explicando qué es la sensación, cuál es su relación con la percepción, cuáles son los tipos de sensación. Tú en libros de psicología general encuentras toda esa información, qué es la emoción, qué son los sentimientos, qué es la voluntad, qué es la motivación, y todo lo que estamos viendo aquí de la psicología, ¿no? Su historia, cuáles son las escuelas, cuáles son los métodos, los objetivos, ¿ya? Toda la información básica de la psicología también. Lo encuentras en psicología general, ¿no? Es un tema que todo psicólogo debe manejar. Otra de las ramas es la psicología evolutiva, que lo vamos a desarrollar en la próxima clase. También, ¿no? En 2 sesiones vamos a desarrollar lo que es esta rama de psicología evolutiva. Por ejemplo, aquí vamos a ver todas las características que tiene una persona, ya, características a lo largo de su ciclo vital, desde que nace hasta que muere. Ahí, nada más
¿ya? Ahora, en biopsicología, ¿qué vamos a encontrar? Todas las bases biológicas de la conducta. Eso aquí. ¿Cuáles son las bases biológicas de la conducta? ¿Ya? O sea, todo lo que es el sistema nervioso. ¿No? Todo lo que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces aquí estudiamos lo que es el cerebro, el sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? El cerebro, la médula espinal, el sistema nervioso periférico también, en fin, todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, que explican ahí las conductas, por qué nosotros pensamos, por qué nosotros nos enamoramos, por qué nosotros sentimos una emoción, pero desde el punto de vista biológico, ¿ya? Aquí en psicología del aprendizaje estudiamos todo lo que es las teorías del aprendizaje, todas las teorías, ¿ya? En psicología social, que también lo vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver un poquito de psicología del aprendizaje en una semana y vamos a ver psicología social también, ¿no? Que aquí estudiamos, por ejemplo, lo que es el proceso de comunicación, socialización, los roles, las normas, ¿ya? Comunicación, socialización, etcétera. Y luego la psicología diferencial, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Aquí estudiamos las diferencias que tiene la persona con otras personas, ¿ya? O esa misma persona, todas las diferencias que tiene, pero en las distintas etapas de su vida, que se parece mucho a la del ciclo vital, pero esta se enfoca a las diferencias. Aquí, en cambio, hay características, ¿no? Por ejemplo, aquí en la psicología diferencial se puede estudiar, por ejemplo, aquellas características en varones y en mujeres, ¿no? La psicología masculina y femenina difiere mucho, hay muchas diferencias. A eso se estudia aquí en la psicología diferencial, ¿no? Hay más ramas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos falta la psicología de la personalidad, que también debemos dominar, ¿no? Aquí también se estudia todo lo que es las teorías, ¿ya? De la personalidad. Y todo esto lo manejamos en todo nuestro proceso de formación, los psicólogos, ¿no? ¿Para qué? Para que con toda esta información yo ya pueda ir a la práctica, ¿ya? Y cuando se trata de la práctica es dónde yo voy a aplicar, todos estos conocimientos. Y entonces tenemos a la psicología clínica. ¿Ya? Encontramos psicólogos clínicos en hospitales, en centros de salud, en clínicas, pero ¿cuál es la función? ¿Ya? Aquí va a diferir en sus funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la psicología clínica tiene como función la prevención, tiene que hacer prevención para que no surjan trastornos, pero también su función es la de diagnóstico y la de tratamiento de las alteraciones o trastornos mentales. Eso es lo que hace un psicólogo clínico. Aquí, por ejemplo, nos falta otra rama. Un psicólogo clínico también tiene que manejar la psicopatología. Como ven, hay varias ramas, ¿eh? Y a veces solo les mencionamos algunas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se encarga de conocer todos los síntomas y trastornos mentales.
Entonces, ese psicólogo clínico necesita conocer toda esta información, pero sobre todo psicopatología, porque él se va a encargar del diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. ¿Ya? Aquí nos falta una que también es muy importante, que es la psicología educativa, que son las más comunes aquí en nuestro medio. Estoy empezando por las más comunes. Un psicólogo educativo es el que se enfoca en lograr el aprendizaje del estudiante. Y para eso él analiza los diferentes entornos, características, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo educativo trabaja con los propios estudiantes, con los padres de familia, con los maestros, porque le interesa que el estudiante aprenda. ¿Ve? Ese es su objetivo. El psicólogo educativo no hace tratamiento, menos diagnóstico, ¿no? Eso le corresponde al clínico. ¿Podría hacerlo, sí, pero lo va a derivar para que quien lo dé es el psicólogo clínico. Lo que sí hace es prevención, ¿no? Por eso hay talleres de autoestima, charlas a los padres, eso sí trabaja, prevención, ¿ya? ¿De acuerdo? Voy a verlos, se colgó mi lapicerito, ahora sí, ya. Luego tenemos otra que es muy conocida en nuestro medio, ahora ya tiene bastantes psicólogos ya en empresas, es el psicólogo organizacional. Aquí, por ejemplo, el psicólogo organizacional se enfoca bastante en lo que es selección de personal, ¿no? Busca al personal idóneo para un puesto de trabajo y también lo que busca es que el trabajador, ¿no?, tenga ese bienestar psicológico, ¿ya?, del trabajador. Eso es lo que busca el psicólogo organizacional. Miren, se están dando cuenta de que varían ahí sus funciones, no es lo mismo, ¿ya? Un psicólogo deportivo, ¿no?, trabaja ahí en la motivación, el rendimiento de los deportistas, ¿no? Motivación y rendimiento de los deportistas. Él no hace diagnóstico, no hace terapia. Él se enfoca en la motivación y el rendimiento de los deportistas, ¿no? El psicólogo social comunitario busca el empoderamiento de grupos. Por ejemplo, ellos pueden trabajar con mujeres víctimas de violencia, ¿no?, y las empodera y hace que utilicen sus recursos para su bienestar, ¿no? Les ayuda a encontrar sus fortalezas, sus recursos para que puedan emprender, empoderarse, por ejemplo, ¿ya? El psicólogo forense, él lo único que hace es diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ellos trabajan en el diagnóstico de los criminales. Nada más, ¿no? En ese asesino del martillo, ¿no? Él diagnostica qué alteración tiene, ¿no?, qué tipo de trastorno, de personalidad tiene, ¿no? Entonces, el forense solo diagnostica y le da el fundamento a los jueces para que puedan aplicar la sentencia. Eso hace un psicólogo forense. Y el psicólogo jurídico, ¿no?, trabaja también en el ámbito legal, pero él, por ejemplo, lo que busca es, aquí sí, por ejemplo, podríamos tener tratamiento, ¿no? Algunos psicólogos, la forense está dentro de la jurídica, ¿no? Y algunos, por ejemplo, trabajan en penales, ellos sí buscan la rehabilitación, pero el psicólogo jurídico trabaja más en los casos, por ejemplo, de tenencias, divorcios, ¿no?, para ver quién es el papá más apto para llevarse a ese niño, etcétera, ¿ya? O sea, hay más áreas, ¿ya?
Ya, ahora lo explico. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología clínica y los psiquiatras? Ya, una vez más lo repito. El psicólogo clínico solo se encarga de hacer terapia, ¿no? Por ejemplo, si hay un caso de depresión, ¿ya? El psiquiatra es el que medica, ¿no? Hace la medicación, también investiga, hace su diagnóstico y le da la medicación, ¿no? Ahí termina su trabajo. Y viene el psicólogo clínico y empieza a trabajar sobre la persona, sobre su autoestima, sobre sus tolerancias, sobre sus afrontes, para que pueda, ¿no?, superar esa situación. Entonces, los dos trabajan juntos, psiquiatra y psicólogo clínico, pero cada uno tiene, ¿no?, su propia función. ¿De acuerdo? Y la psicofisiología, me preguntan también aquí, ¿qué es la psicofisiología? Esto de acá. Está relacionado con la biopsicología también. Ahí estudiamos, ¿no?, todas esas bases biológicas, todo ese funcionamiento del sistema nervioso para explicar conductas y comportamientos. Eso es la psicofisiología. ¿Ya? Voy por ahí. ¿Alguna pregunta más para pasar a lo siguiente? Las víctimas de violación son, a ver, uno por el psicólogo forense primero, que es el que diagnostica, ¿no?, y ve cuál es la situación de esas víctimas. Y para también tener las pruebas y acusar, ¿no?, al violador. Ese es uno. Y luego viene el psicólogo clínico, ¿no?, con todo ese tratamiento, esa terapia para esa víctima de violación. Entonces, en una víctima de violación hay dos psicólogos, ¿no? El primerito, sobre todo cuando pasa, por ejemplo, esta víctima al médico legista, ¿no?, primero pasa por el psicólogo forense, que hace toda el diagnóstico, el estado actual de la víctima, ¿no? Y luego ya lo derivan a un psicólogo clínico para que realice el tratamiento, la terapia necesaria para que esa persona, esa víctima, supere esa situación difícil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Y ya, entonces, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Bueno, les decía que hay más ramas, pero eso es, aquí en nuestro país son las más conocidas, ¿ya? Ahora miren, los métodos que utilizamos ya son varios, ¿no? Cuando hemos estado haciendo el recuento de toda la historia de la psicología, hemos visto pues la introspección, hemos visto el método experimental, ¿no?, el método clínico, pero ahora nosotros actualmente los psicólogos utilizamos los métodos directos y los métodos indirectos, ¿ya? Esto nos puede servir un 10%, ¿ya? Y esto de aquí vale más, pesa más, un 90%. Estos son nuestros métodos más importantes. Tenemos, por ejemplo, la observación. Hay tipos de observación. Nosotros tenemos una observación interna, que es la introspección, y también hay una observación externa, ¿no? La que más usamos los psicólogos, sobre todo cuando se trata de nuestros pacientes, es la observación externa. Nosotros, por ejemplo, ahí sí aplicamos lo que nos ha enseñado el conductismo, ¿no? Nosotros observamos conductas, las delimitamos, las medimos, las comparamos para establecer un diagnóstico. Entonces, sirve mucho la observación. Por eso nosotros, ¿no?, cuando vemos a un paciente,
desde que ingresa, nosotros ya vamos encontrando ahí algunos signos, señales en su comunicación no verbal que nos pueden aportar mucha información. Esto va de la mano con la entrevista, ¿no? Que es una serie de preguntas que podemos ir planteando para recolectar información. La entrevista tiene muchos tipos, ¿no? Hay entrevistas, por ejemplo, de diagnóstico, donde yo recolecto información solo para establecer un diagnóstico. Hay entrevistas de terapia, donde yo a través de la comunicación con el paciente lo ayudo a lograr, ¿no?, ese conocimiento de sí mismo y que él pueda encontrar la solución a su problema, por ejemplo, ¿no? O sea, la entrevista es lo fundamental, ¿no? Esta es nuestra mejor herramienta, nuestro mejor método para los psicólogos, ¿no? Claro que esto va unido a la observación, netamente, ¿no? No solo conversamos y no lo observamos, vamos entrevistando y vamos observando. Y bueno, hacemos experimentación, sobre todo cuando se trata de investigaciones, podemos hacer experimentos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer, a ver, un programa para ver si ese programa puede disminuir la ansiedad y el estrés en las personas, ¿no? Entonces vamos haciendo ese tipo de experimentos. Y utilizamos otros métodos indirectos, ¿no? Como los test psicológicos, las encuestas o la psicometría, ¿no? Que incluye a estos dos, ¿no? Todo aquello que se pueda medir acerca de los procesos psíquicos, ¿ya? Entonces son los métodos que utilizamos los psicólogos. Pero como les dije, el que es más importante es esto de aquí, los métodos directos, ¿ya? Los métodos directos. Y luego tenemos los objetivos de la psicología. A ver, estos dos, ¿ya?, han aportado información a la psicología pura. Y estos dos se utilizan bastante en la psicología aplicada, ¿ya? Pero no nos olvidemos que ambos tienen relación. Ahora, los psicólogos en toda nuestra labor profesional, ¿no?, donde vayamos a aplicar todos nuestros conocimientos, cumplimos estos 4 objetivos, ¿ya? Estos 4 objetivos. El primero es describir. Aquí nosotros tenemos estas interrogantes, ¿no? ¿Qué es? ¿O cómo es? ¿Ya? O cómo se manifiesta también. Podemos encontrar ahí esa interrogante. ¿Cómo se manifiesta el problema, la conducta, la situación? Por ejemplo, aquí tú vas a caracterizar una serie de características, ¿ya? A ver, cuando viene un paciente y dice, pues no, necesito ayuda, y yo lo voy entrevistando, ¿no? Lo que va a hacer el paciente es comenzar a describir, ¿no?, qué es lo que le pasa en su vida, ¿no? Por ejemplo, va a decir, no tengo muchos amigos en mi colegio, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Se burlan de mí, ¿no? Se burlan de mí, se ríen de mí. ¿Qué más podría decir? ¿No? Pero, ¿lo has comunicado a alguien? No, es que tengo miedo. O, por ejemplo, ¿no?, me pongo nervioso cuando hablo en público. Está describiendo. ¿Qué más podría decir, no?
me pongo nervioso, tengo miedo, no tengo amigos, ¿no? Me cuesta hablar con alguien, me sonrojo rápido, bla, bla, bla. Entonces, aquí lo que está haciendo es describir. Y yo también, a la par, estoy anotando, estoy viendo esta descripción, porque esto me va a permitir, ¿no? Encontrar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿No? Probablemente este chico tenga, vamos a hacer un ejemplo, timidez. Puede ser tímido. ¿No? Puede ser una de los posibles diagnósticos. ¿Ve? Pero miren, todo esto ya está en la psicología pura. Solo que yo cuando hago la entrevista a mi paciente, ¿no? Yo ya tengo estos conocimientos de la psicología pura, ¿no? Y me dicen, no tengo amigos, a veces se burlan de mí, tengo miedo a hablar en público, me pongo nervioso, ¿no? Me cuesta hablar o iniciar una conversación. No lo adivino yo, no es lo que pienso yo. Eso ya está planteado aquí en la psicología pura. Entonces, lo que hago yo en base a esos conocimientos, ¿no? Puedo decir, pues, que este chico es tímido. ¿Ve? Pero ya me sirvió esa descripción. Ahora, los primeros que hicieron esta investigación y descubrieron que a esa persona se le llama tímida, han aportado a la psicología pura y por eso tenemos esa información. ¿Ve? Aquí lo que hacemos es describir. ¿Cómo es un agresivo? Un chico agresivo. ¿Cómo será? A ver, un chico agresivo. ¿Qué dicen? Vamos a hacer la descripción. Cuando Se enoja habla, rápido. Ya, debe tener siempre la razón. ya, muy bien, Creten. Ya, ¿qué más? Alza la voz para que le escuche. Alza la voz. Violento. Violento. Ya no sabe controlar su enojo, golpea mucho las cosas o las tira. Ya, Impulsivo. impulsivo. Alza el volumen de voz, pero aquí también lo leo. Ya. Eso ya está en la teoría. Se irrita muy rápido. Muy bien, Yasmín. Cuando algo no le sale como él quiere, se frustra, ¿no? Esa es la palabra, se frustra. Entonces, miren, lo que estamos haciendo es describir. Ya, lo que estamos haciendo ahí nada más es describir. Si en el examen viene, por ejemplo, ¿no? La psicóloga Karina está con su paciente y le refiere que le duele la cabeza, que no puede dormir, que tiene muchos problemas en casa. ¿Qué objetivo está cumpliendo? Descripción, ¿ya? Descripción. Listo. Ahora vamos a ese punto, Leonardo. Ahora vamos a ese punto, ¿ya? Aún aquí, miren, no estamos explicando por qué este chico es tímido, por qué este chico es agresivo. Aquí lo único que hacemos es caracterizar, nada más, ¿ya? Aquí, en la explicación, que es el segundo objetivo, ahí sí buscamos el por qué. Aquí buscamos cuál es la causa, ¿no? De esta timidez, de esa agresividad, de esa depresión. Buscamos la causa. Entonces, en este objetivo buscamos explicar el por qué. Queremos encontrar cuál es la causa, ¿ya? Ahora sí, ¿por qué ese chico será tímido? Hablemos del tímido primero. Para el agresivo, aquí Leonardo nos dijo, no sufren tal vez de violencia familiar o es mal educado por sus padres.
Esa es la explicación de el agresivo. Podría ser, podría ser. Hay otras más, otros factores más. Ya con la entrevista, ya con la observación vamos a encontrar otros factores más. ¿Ya? A ver, en el chico tímido, ¿cuál será la causa? ¿Por qué será tímido? Falta de confianza, ¿Ya? ¿Qué más? falta de autoestima, Ya, muy bien. Ajá, Inseguridad. ya. Pero ¿quién lo habrá hecho inseguro? ¿Quién habrá hecho que tenga una baja autoestima, que le falte seguridad? sobreprotegido podría ser. Ah, Su entorno. Su familia, esa es la causa, ¿ve? Porque lo que ustedes están diciendo, falta de autoestima e inseguridad, pertenece a la descripción. Pero sí, ¿no? Probablemente papá, mamá lo han sobreprotegido mucho o lo han limitado. Porque a veces los papás agresivos, ¿no? O bien tienen un hijo tímido, sumiso, o bien tienen un hijo rebelde. Cualquiera puede ser. Muy bien, alguna experiencia traumante, ¿no? Un trauma podría ser los padres, por discriminación del entorno, del contexto, muy bien. Falta de comunicación con la familia. ¿Eh? Ahí está, ¿no? Ahí está. Le da miedo que lo critiquen porque algo han hecho sus papás, pues han sido muy castrantes, tal vez esos papás que le dicen, mira que esto, mira que el otro, mira que el otro. Entonces, ya no quiere hacer nada, no se sienten inseguros porque si lo que hago va a estar mal, me van a criticar, así como mis papás. Entonces, generalmente vienen a ser los padres, el contexto, los causantes, o una experiencia traumante, ¿ya? Como en el agresivo, ¿no? Que puede ser también alguna experiencia de violencia, ¿no? A la poca normativa de sus padres o de las reglas, etc. Pero esto también nos ayuda a obtener información para la psicología pura. Nosotros, por ejemplo, si vamos encontrando muchos casos y decimos que, oye, no, eso es porque los padres son muy agresivos con sus hijos. Entonces ya va a la psicología pura. Entonces cuando explicamos, nosotros ya tenemos ahí el posible diagnóstico. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de predecir, con todos estos resultados, nosotros podemos predecir ese futuro. ¿Qué va a pasar con este chico tímido si es que no hacemos algo al respecto? ¿Qué le pasará en el futuro si sigue así, si sigue tímido? En extremo se puede suicidar. Podría ser, ya puede ser, dependiendo de la gravedad, ya podría ser. no tomaría buenas decisiones, Ya. Una buena convivencia social. Ajá. soledad, Soledad. Ya no sabrá relacionarse con las demás personas, ¿no? Uy, cuántas cosas. introvertido, Ajá. No encontraría tal vez una pareja, no le iría bien en el trabajo, porque en un trabajo necesitas relacionarte, o sea, podríamos ver muchas cosas en las que les puede afectar, ¿no? Sería dependiente, ¿no? También, ¿no? Puede ser una potencial víctima de violencia también, ¿sí o no? Porque es sumiso, no reclama por sus derechos y puede ser pues una víctima potencial de violencia, de manipulación, de terminar tal vez en una relación tóxica, en una violencia laboral, claro. ¿Ve? Que bien, ustedes están para ser psicólogos, ¿ah? Entonces estamos prediciendo, ¿no? Hasta esto, por ejemplo, lo vemos cuando en un psicólogo organizacional, cuando hace la entrevista,
este psicólogo organizacional lo hace porque, mire, va buscando las características de este trabajador y si va a cumplir, ¿no?, con ese perfil del puesto al que está postulando. Entonces, aquí el psicólogo no lo tiene totalmente seguro, pero gracias a toda esta descripción, explicación, puede predecir y puede decidir, pues, quién es el más apto para ese puesto laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha información que le permite predecir, ¿no?, ese futuro. Y luego viene el cuarto objetivo, que es controlar. Lo vas a encontrar tal vez también con este nombre, modificar, o en algunos está con este nombre, intervenir. Entonces, en este objetivo, lo que pretendemos es, ¿no?, aquí, atacar en esa causa. Yo ya sé cuál es esa causa, ¿no es cierto? Entonces, con esta modificación, control, intervención, yo voy a trabajar en esto que le está haciendo daño a este chico, ¿no? Si son los padres, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de modificar, ¿con quién tengo que trabajar? ¿Con el chico o con los padres? Los papis. Los padres. Claro. Con los padres. Con los padres. Ahora, si es pequeñito, ¿no? Si tiene 3 añitos, ustedes han visto a veces los pequeñitos, ¿no? 3 añitos, 2 añitos, ya están siendo agresivos, ya están siendo ansiosos. Ahí solo se trabaja con los padres. Ese niñito simplemente es el resultado de esos padres. Entonces, quienes deben ir a terapia son los padres, ¿ya? Cuando ya tiene más de 6 años, ahí sí va tanto el niño como sus padres, los dos. Porque ese chico tímido ya tiene 12 años, imaginemos, ¿no? Ya no es solo trabajar con los padres, sino ahora hay que trabajar con ese niño, porque lleva muchos años con una formación tal vez inadecuada, entonces hay que trabajar con él, ¿no? Trabajar con él para que afronte las situaciones de manera adecuada, ¿ya? Entonces va a depender también de la edad. Si tiene 2 años, 3 años, 4 años, no se trabaja con el niño, se trabaja con los padres. A ellos les enseñamos a tener las estrategias, las técnicas para que puedan trabajar de la forma adecuada con su hijo. Y si cambia esa dinámica familiar, va a cambiar el comportamiento del niño. Pero si ya tiene más de 6 años, ahí sí trabajamos, ¿no?, con el niño y con sus padres, ¿ya? De eso se trata entonces los objetivos, ¿ya? Los 4 objetivos de la psicología. Muy bien, vamos a los ejercicios. Aquí está. Vamos a los ejercicios. Pregunta 1. De los siguientes enunciados, ¿cuáles corresponden a los métodos de la psicología? La observación y la psicometría. Y la psicometría. Ajá, entonces es 1 y 3. La 1 y la 4 mismo. Ay, perdón. No, la 1 y la 3. No es la 1 y la 4. No, me confundes. Estaba segura yo ya, la C, ¿ya? 1C. 2. Relacionemos. A ver, introdujo la medición de la psicología. Aquí es los conductistas, ¿ya? ¿Cuál fue primero? ¿Estructuralismo o humanismo? Estructuralismo. Humanismo.
Ya está. Humanismo, Miss. Ya, entonces es 1A, 3B, 12. No hay clave, Miss. En todo caso es 1A, 2C, 3B. Acá está. A la D. Ya, listo. La D. 3. ¿Verdad o falso? Con respecto a las escuelas psicológicas. No les expliqué de la Gestalt, ¿no? La Gestalt trabajó mucho lo que es la percepción, ¿ya? No la sensación. Entonces, ¿dónde estoy? Acá es falso. Gestalt se enfocó mucho en percepción. Anoten por ahí. ¿El estructuralismo estudió el umbral de la percepción? No. No. El umbral de la percepción lo estudia la Gestalt, ¿ya? La vemos. De lo mismo describe las etapas, nada, todo es falso. Falso. Falsazo, ¿no? 4. Identifica cuáles se refieren a los objetivos de la psicología. Realiza psicoterapia. En la modificación, sí, ¿ya? Establece acá, realiza el autoanálisis del sujeto. ¿Sí? Hacemos que el sujeto se observe en la descripción. Sí, ¿ya? Y establece las causas de un problema. Sí. Enanito. Enanito. Y a veces mi lápiz se bloquea. 5. ¿Cuál no pertenece a los objetivos de la psicología? Predecir. Predecir. La D. Analizar. 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 Sí, Analizar. 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 ¿Ya? 6. Cecilia registra las conductas de los niños de 6 años. Identifica qué método psicológico utiliza. Observación. 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 Muy bien. 7. ¿Cuáles son los que definen la psicometría? ¿Mide cuantitativamente la capacidad psíquica? Sí. ¿Ya? ¿Tiene en cuenta las escuelas psicológicas? No. Sí. No. Solo la capacidad psíquica. ¿Ya? Preguntas elaboradas cuidadosamente, sí. En la psicometría no ponen cualquier pregunta, ellos elaboran sus preguntas cuidadosamente, ¿ya? ¿Realiza el autoanálisis del sujeto con la psicometría? Sí. Hay algunas pruebas, cuestionarios que son autoadministrados, así que sí le permite hacer un autoanálisis, ¿ya? Son 3. 8. ¿Verdad o falsedad? A ver, con relación al método de experimentación. Bueno, sí cumple, ¿no? El experimento tiene que tener métodos, debe estar sistematizado y debe controlarse cualquier variable extraña. Así que todas van. Todas valen. 9. Lo que no corresponde a las características del Renacimiento. ¿Cuál será? Ahí ya sí. profe. Acá. No corresponde, dice. A Renacimiento. En el Renacimiento. Sí, no, ya nos desprendemos de la religión. Eso sí corresponde. Surgen las ciencias biológicas, también ya es John Locke su representante. Aquí todavía no nos independizamos, ¿no? Todavía seguimos dentro de la filosofía en el Renacimiento. Ya te pregunto aquí lo que no corresponde.
¿Verdad o falso? Humanismo. Aquí en humanismo tenemos a Maslow y Rogers. Ya, sí. ¿Surge en Alemania? No, humanismo es en Estados Unidos. Sí. Describe la naturaleza, sí. ¿Verdad? Falso, verdad. Ya está. 11. Relacionemos. Eso sí lo hemos hecho en la clase pasada. La antigua Grecia es aquí. Sí. La 1. Ahí está, 3, ¿no? ¿La psicología tiene carácter teológico? ¿Todo religión? Sí. En la Edad Media. ¿Se independiza de la religión? Sí. Renacimiento. Entonces es 1B, 2C, 3A. ¿Dónde está? La cita. Son corrientes psicológicas, excepto. ¿Cuál no es? Humanismo sí es, ya está el sí es, acá. La B. La C. El neoliberalismo. La C, ¿ah? C. Neoliberalismo es una corriente filosófica. ¿Ya? Esa no es. 13. Consideraba un todo es algo más que la suma de sus partes. No les expliqué Gestalt, ¿no? Pero aquí es Gestalt, ¿no? Ellos se enfocaron en la percepción, ellos consideraban y manejaban este lema, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes. Es Gestalt, ¿ya? Eso es Gestalt. Luego tenemos la 14. ¿Cuál no es un método de la psicología? La 14. Ajá, muy bien. Hipnosis. Hipnosis. Ya. 15. Psicología aplicada. ¿Cuál no es? Porque te pregunta excepto. ¿Cuál no es aplicada? La Forense. No, sí son aplicadas. La D, Miss. Diferencial. Muy bien. Seguimos. 16. Psicología pura. ¿Cuál no es psicología pura? educativa. Ajá. Educativa. Educativa. Muy bien. Educativa. 17. ¿Cuál no es una característica del periodo científico? Se funda el primer laboratorio, James, acá. Se relaciona con la religión. Esto no es. Ya nada de religión ya. 18. Los objetivos de la psicología. A ver, pronostica una respuesta es predecir. Las causas de la conducta se pueden intervenir. Controlar. La 2. ¿Ah? La 1. Y la 1 aquí. Sería 1C, 2B, La M. 3, la E. Muy bien. Nos faltan 2. 19. Es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Es papayita. Psicología. Y por último, ¿verdad o falso con respecto a la psicología evolutiva? ¿Estudia las leyes que rigen el desarrollo humano? Sí. ¿Explica la evolución de los... Verdadero. Verdadero. Aquí es falso. Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Se ocupa del diagnóstico de los procesos mentales. Verdadero. Falso, Miss. ¿Ya? Verdadero. Falso. No hay clave. ¿Cierto? Ya. Aquí explicamos la evolución de los procesos psíquicos. Para que sea verdadero, tal vez podrías... Verdadero, Miss.
En el ciclo vital ya, como dice evolución, lo vamos a poner verdadero. Entonces, ¿ya? Por este término, entonces, verdadero. Ya. La C. Ahora sí. La C. Listo, chicos. Eso sería todo. Nos vemos el próximo. Hasta la próxima clase, Miss. Luego, profesora. Chao, Miss. Hasta luego, profesora. Chao, cuídese. Cuídese, profe. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Cuídese. Hasta luego, Miss. Gracias. Cuídese. Cuídese del COVID, Miss. Sí, ustedes también, cuidadito. Lávense las manos, distancia. Chao, chao. De la tóxica. De la tóxica, Miss, y del tóxico.